A ver, ¿será posible que un solo texto, un texto profético, pueda marcar el destino de todo un país? Bueno, en el 2003, en Venezuela, apareció un mensaje que se hizo muy conocido. Le llamaron las páginas blancas. Y ojo, prometía algo increíble, muchísima esperanza, pero con una condición. Primero había que pasar por un camino muy, pero muy oscuro. Vamos a meternos de lleno a desglosar este mensaje. Para poder entender bien esta profecía, hay que imaginarse un libro. Un libro que cuenta el destino de Venezuela. Pero lo más curioso es que este libro está partido en dos capítulos que son, bueno, polos opuestos. Es, en el fondo, una historia con dos caras, una de pura oscuridad y otra llena de luz. Y aquí es donde vemos esa dualidad clarísima. Por un lado están las páginas negras, que anuncian una época de juicio, de crisis total. Y por el otro, las páginas blancas, que son la promesa de restauración y de bendiciones. El contraste es brutal. Es la noche contra el día, el castigo contra la esperanza. Y bueno, como en toda buena historia, para poder apreciar la luz, primero hay que entender de dónde viene la oscuridad. Así que vamos a empezar por la parte más dura, por las páginas negras, y ese periodo de crisis que, según este mensaje, era algo inevitable para la nación. Miren, el propio texto no intenta suavizar el golpe, para nada. De hecho, lo dice así textualmente. Cuando escuchamos sobre el panorama profético, no podemos evitar sentir temor ante las terribles cosas que van a ocurrir. Una frase que la verdad te deja helado y deja muy en claro la seriedad de lo que se estaba anunciando. Ok, pero ¿qué eran exactamente esas cosas terribles? El texto no se anda con rodeos, ¿eh? Es súper específico. Miren esta lista de pruebas, es que es devastadora. Habla de violencia, de una rebelión cívico-militar, de hambre, de una guerra civil, y sigue, bloqueo económico, una invasión desde afuera e incluso desastres naturales. O sea, cada una de estas cosas por separado ya es terrible. Ahora, imagínense todo junto. Es básicamente la descripción de un colapso total. Pero justo aquí, cuando todo parece perdido, es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque ese juicio, esa oscuridad, no era el final del libro. La profecía presenta un cambio radical con la llegada de las páginas blancas, que vienen a transformar la narrativa por completo. Entonces, ¿de qué van exactamente estas páginas blancas? Pues el texto las describe como los pensamientos de bien de Dios para la nación, y para eso cita al profeta Jeremías. Son básicamente una promesa de que después de la tormenta más fuerte va a llegar la calma. Pero, y esto es clave, se presentan como bendiciones que no son automáticas, son condicionales. Y esta promesa de un futuro mejor no es algo vago, no es algo en el aire, para nada. De hecho, se sostiene sobre 3 pilares, 3 columnas muy concretas, que serían los cimientos para construir esa nueva Venezuela de la que habla la visión. El camino para llegar a esa nueva nación se describe en 3 pasos bien definidos. Primero, la liberación de los justos. Segundo, un avivamiento espiritual gigantesco. Y tercero, como la culminación de todo lo anterior, el nacimiento de una nueva Venezuela. Vamos a ver qué significa cada una de estas etapas. Bueno, el primer pilar. Este arranca con una promesa de protección, casi como un escudo divino. Asegura que un grupo muy específico de personas, a los que llama los justos, se salvarían del juicio que sí caería sobre el resto de la nación. O sea que la crisis no iba a golpear a todos por igual. Pero ojo, aquí viene un detalle súper importante. Esta protección divina no era, digamos, un cheque en blanco para todo el mundo. Para nada. Venía con condiciones y muy, muy claras. Había que vivir por la fe, andar con integridad y además en santidad. El texto original, de hecho, es súper directo en esto. Afirma que el compromiso de Dios era únicamente con los que llama creyentes justos y santos, no con nadie más. Ok, pero la promesa iba mucho más allá de salvar a unos pocos. El segundo pilar ya habla de una transformación a nivel nacional, algo masivo, un avivamiento espiritual tan poderoso que, según el texto, iba a cambiar el alma misma del país. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, hasta paradójica. ¿Cuál es el motor para este gran avivamiento? Pues, según el texto, es la opresión. Sí, así como suena.
Cita un pasaje del libro del Éxodo, donde al pueblo de Israel, mientras más lo oprimían, más crecía y se multiplicaba. La idea de fondo es que la propia dificultad, la adversidad, es lo que enciende la chispa del despertar espiritual. Y todo este proceso de prueba, protección y avivamiento nos lleva al tercer y último pilar, la gran meta final, el nacimiento de una nueva Venezuela. Fíjense que no habla de una simple mejora o una reforma, habla de una reconstrucción total desde los cimientos, una transformación completa. Bien, ¿y cómo sería esa nueva nación? El texto nos da un retrato con 3 rasgos principales. Primero, sería una nación con una guía espiritual muy clara. Segundo, tendría riquezas materiales enormes, en abundancia. Y tercero, y esto es muy importante, su tesoro nacional, sus riquezas, estarían blindadas contra los líderes corruptos. Ahora, para darle sentido a todo este viaje, desde el sufrimiento más profundo hasta la gloria, la profecía utiliza una analogía bíblica que es potentísima: la historia de José. El camino de Venezuela, según este texto, sería un espejo de la vida de este personaje bíblico. Hay una frase en el texto original que lo resume todo de manera perfecta. Dice: Venezuela será como José, todas las naciones vendrán a ella, no en busca de granos, sino de unción. La idea es clarísima: el destino final del país no era ser una potencia económica, sino una potencia espiritual. Así que el viaje de la nación, igualito que el de José, se divide en 3 etapas muy marcadas. Primero, la traición, que sería la crisis inicial. Después, la prisión, que simboliza las pruebas y el sufrimiento que todavía estarían por venir. Y por último, la exaltación, la gloria futura que se estaba prometiendo. Y esa etapa final, la de la exaltación, se describe con títulos que son francamente impresionantes. Se dice que esa nueva Venezuela llegaría a ser cabeza de naciones, que funcionaría como un puente misionero hacia el resto del mundo, y que sería una fuente constante de influencia espiritual. Entonces, si lo pensamos bien, el mensaje central de toda esta profecía es un cambio de perspectiva radical. Nos dice que todo el sufrimiento, el de ahora y el que vendrá, no debe verse como un final trágico, sino como un paso necesario dentro de un proceso divino mucho más grande, que lleva a un destino de gloria. Al final, todo el mensaje podría resumirse en este llamado, en esta exhortación final que hace el texto. Así que ninguno se amedrente por las cosas terribles que ocurrirán. Fortalézcanse en las páginas blancas que nos sobrevendrán. Es, en definitiva, una invitación a levantar la vista, a mirar más allá de la crisis del momento y a enfocarse en la promesa que, según este mensaje, espera al final del camino.